Avances y retos en la política de igualdad en la Universidad de Guadalajara. Una presentación. En un momentito me una partida de curricular. Bueno, María del Carmen Quevedo Marín es doctorante en ciencia política, tiene una maestría en terapia familiar, es diplomada en terapia familiar y de pareja en clave emocional, y también tiene otros diplomados en gestión educativa y tiene la licenciatura en psicología, es profesora de la universidad y es integrante del cuerpo académico Psicología Social y Salud. Lidia Karina Macías Esparza es doctora en Psicología Clínica y de Salud, tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud y tiene varios diplomados en psicoterapia familiar, terapia breve y familiar, psicoterapia en clave emocional y en psicoterapia de pareja. Y también es profesora investigadora de tiempo completo de Ciénega UDG. Y finalmente Mónica Montaño Reyes, ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Florencia en Italia y tiene la licenciatura en estudios políticos y gobierno de la UDG. Es profesora investigadora de tiempo completo del PUC, de la UDG, y es integrante del cuerpo académico Globalización, Espacios Públicos e Identidades de la UDG y coordina el Observatorio Político Electoral en la misma universidad. Bueno, bienvenidas y gracias. Perdón, le voy a volver a atravesar. Disculpe, no me ha llegado. ¿No? No. No, está acá. Adelante, yo quisiera escuchar. ¿Tienen preferencia? Sí, ya me lo están enviando. Pero seguramente les está llegando esto, a ver qué está bien. Sí. Está bien. Pero les podemos comenzar a platicar, ¿qué les parece? ¿Doctor, están de acuerdo? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Lidia Macías, mi compañera Camila Quevedo, que estaremos presentando el día de hoy, y la doctora Mónica Montaño, en esta ocasión se disculpa que no nos puede acompañar, y bueno, presentaremos también al nombre de ella. La presentación que les queremos compartir el día de hoy es sobre la política de igualdad en la Universidad de Guadalajara, los avances y desafíos. Para ello estaremos abordándolo en tres momentos. Uno, el contexto de la universidad donde se genera esta política de igualdad. Dos, los avances. Y tres, los retos. El contexto, inicialmente, para quienes no pertenecen a la red universitaria, la Universidad de Guadalajara es una universidad de las más grandes de México, que tiene varios centros universitarios, tanto regionales como temáticos, así como se encarga del sistema de educación media superior, donde se imparten bachilleratos, el sistema de unidad virtual, etc., ¿no? Entonces, es una red muy amplia que se bifurca en todo el estado. Bien, la Universidad de Guadalajara desde más o menos los años 90 ha tenido ya algunas acciones tendientes a visibilizar la desigualdad dentro de la institución y tener algunas medidas para garantizar la igualdad. Por ejemplo, en los años 90 empezaron a emerger el Centro de Estudios de Género y algunas otras instituciones, medidas que la universidad implementó. Sin embargo, no es hasta el 2018 que se convierte en un año decisivo en donde la universidad empieza a vincular y firmar
algunos tratados y algunos acuerdos, por ejemplo, el de ONU Mujeres del He4She, y algunas otras como adherirse a la red ANUYES, donde se confirma la adhesión y el compromiso de diseñar algunas estrategias y planes de igualdad. En este año, entonces, la Universidad de Guadalajara también ocurre un evento al interior de la universidad que es una denuncia de una de las profesoras de un centro universitario que denuncia por primera vez de manera pues muy fuerte, muy mediática a uno de sus jefes, que también fue pues parte de la universidad, y de la respuesta de la misma institución se amplió a otras instancias legales, así que esto cimbró también a la misma universidad y ocurrió en este mismo año, ¿no? Donde se empezaron también a partir de esta denuncia y también con la influencia de todos estos acuerdos, se empezaron a organizar y a desarrollar algunas acciones tendientes a la igualdad. Por ejemplo, el protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, que después se vinculó con la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Luego también se hicieron discusiones para participar como primer contacto dentro de cada uno de los centros universitarios. Se creó también más tarde la Unidad de Igualdad y se hizo un modelo para rehabilitación a las personas que estuvieran generando violencia al interior de las universidades. Hasta este momento, algunas de las medidas para disminuir o atender las situaciones de violencia habían sido más bien mediante la sanción, pero no mediante la reeducación. Entonces, la universidad empieza a pensar en estas medidas, aún no teniendo una idea clara de una política pública, política universitaria, perdón, que ahora va a hablar Carmen, pero sí con algunas acciones que indicaban que pues, su compromiso con la igualdad. Bien, bueno, como dije, en esta época la universidad empieza a firmar y adherirse a estos compromisos y acuerdos a nivel nacional e internacional, como dije, del He4She, y también en la NUYES, es como la red que aglutina todas las universidades del país. La que sigue, por favor. Bien, en este punto es importante nada más, ya lo hablaron las compañeras que nos precedieron, considerar la igualdad como una lucha política en el sentido de que siempre que se habla de desigualdad estamos hablando de una distribución o de un acceso inequitativo al poder, ¿no? Entonces, por eso la igualdad es una lucha política y se debe de entender la igualdad como un concepto relacional, no intrínseco. Es decir, para decir que alguien es igual a otra cosa o a otra persona, se tiene que establecer esa relación entre dos personas o entre dos contextos, ¿no? Y, bueno, el concepto de la igualdad sustantiva, que ya han hablado acerca de el acceso pleno de cualquier persona a sus derechos. Bien, bueno, este es como el marco legal, normativo de la Ley General de Igualdad, y me voy a detener aquí para cederle la palabra a mi secretaria. Gracias. De datos, el área de quisiera tratar ¿cuál ha sido esa evolución dentro de nuestra Universidad de Guadalajara? Decía hace un momento que, bueno, pues por las empiezas es necesario documentar nuestro proceso.
porque siempre para poder hacer una evaluación pues, necesitamos tener evidencia, ¿verdad? Entonces, bueno, primero partimos de que una política de igualdad es un conjunto de decisiones, de objetivos y de estrategias que se implementan al interior de las instituciones con la finalidad de lograr esta igualdad entre hombres y mujeres, para mejorar principalmente su situación socioeconómica, cultural y social. Nosotros estamos haciendo un isomorfismo entre las políticas universitarias y las políticas de igualdad, las políticas institucionales, las políticas públicas. Y tenemos por lo menos 4 fases identificadas, que son como las etapas del duelo, no son iguales, tampoco son escalables. Es un proceso, es vivo, es flexible y que está completamente vinculado, ¿no? Pero por fines didácticos, es bueno ir identificando los pasos que corresponden a cada una de estas etapas. La primera es la etapa de investigación, que es cuando se reconoce la existencia de un problema y se incorpora a la actividad pública. ¿Qué suele suceder en estos momentos? A ver, el problema existe desde hace muchísimo. Lo único que es diferente ahora es que empieza a haber una presión política, una presión mediática mucho más fuerte que no es imposible de separarse. Por lo tanto, esta problemática empieza a aparecer en la agenda pública. ¿Qué ha sucedido al interior de nuestra universidad? Como eco de muchas otras y de otros movimientos, y de a nivel nacional e internacional, pues los tendereros, las huelgas, los paros, que nuestras estudiantes y académicas han puesto en pie. Entonces, por lo que tenemos para atrás, que hay que entregar. El diseño o la formulación de esa siguiente etapa se analiza el problema planteado y se exploran las soluciones para poderlo resolver. ¿Qué sucede aquí? Que es cuando ya las autoridades responsables se empiezan a invitar a ciertas personas que han participado en los movimientos de lucha para que formen parte de los comités que van a encontrar las estrategias para poder resolver el problema. ¿No? También se invitan expertos, expertas, académicas, externos. En la siguiente fase, que es la implementación o ejecución, se lleva a cabo el programa diseñado, pero para eso hay un punto súper importante en el diseño y la formulación de la base, y es el recurso que se financiero que es asignado para poder llevar a cabo este plan. Y como han escuchado en los ponentes anteriores, en el episodio de ayer, siempre estamos hablando del color financiero, porque son programas que no es muy. Bueno, en esta implementación y ejecución, pues se lleva a cabo este programa, las acciones efectuadas por individuos o grupos públicos y privados, con miras a la realización de objetivos previamente definidos. Y está la última fase, que es la de la evaluación de impacto, ¿no? Evaluación de impacto, de que realmente está teniendo o no un efecto, y si es el que se está esperando o no. Por eso estas fases de evaluación, pues en realidad tienen que estar a lo largo de todo el proceso, constantemente, no es de que ya terminamos, ya, ¿no? Sino que realmente se aplica durante todos los momentos, para ver cuáles son esos efectos que se tienen a partir de la implementación de esta política. Ahora bien, la Universidad de Guadalajara, como bien lo comentaba la doctora Lidia, desde los años 90 nuestras académicas están trabajando respecto a los temas de género. ¿Cuántos años pasaron ya? Y con estas 3 instancias que ustedes pueden ver en la pantalla, que son programas interdisciplinarios de estudios de género, el Centro de Estudios de Género también, la doctora Cristina Palomar hace referencia que con ello se institucionalizó el estudio, los estudios, lo teórico, pero en la práctica nada. Fue hasta el 2018 que realmente se empezaron a consolidar estas políticas. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo, le llamamos, es una parte de la investigación que estamos realizando, una coyuntura. En el 2018 surge de forma mundial, se hace duro. Yo creo que ustedes hasta en verano, hay un enorme problema en uno de los centros universitarios temáticos, con un coordinador de carrera que estaba acusando estudiantes y académicas, que lo teníamos muchos años haciendo, hasta que llegaron los niños. Entonces, ya de forma de parámetro. A nivel nacional, a nivel internacional, estaban los tendereros, estaban los centros universitarios, y por fin se comienza a consolidar la estrategia que acorde a estos estudios que ya estaban haciendo en el académico. Y ustedes, lo que ustedes pueden ver es parte de los resultados que llevamos de avances de esta política universitaria. Todo eso y vean las fechas.
2018. Y entonces no existe claro, pero apenas se puso en la. Y entonces, ¿qué tenemos? No lo voy a leer todo, pero para que conozcan, el código de ética, la declaratoria de cero tolerancia a la violencia en el funcionamiento, la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el primer protocolo del proceso de atención para los casos de violación a los derechos universitarios, incluidos la violencia en la crisis de universidad. Y aprovecho para ir diciendo alguna vez los retos. Bueno, no me alcanza, por favor. Está el plan de desarrollo institucional, la creación de la unidad para la igualdad. Tenemos también una unidad que se encarga, tiene la responsabilidad de crear todos los proyectos que vayan tendientes a atender estas necesidades, las que siguen. El código de conducta, también los reglamentos tuvieron que ser actualizados para que tenga un eco con una perspectiva de género, y el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y algo que se llama el primer protocolo que ha sido realizado, dicho por la propia responsable de la Unidad para la Igualdad, que es la doctora Erika Loyo. Ellos detectaron que tenían sesgos tremendos que no tenían nada que ver con la perspectiva de género. Ahora ya tenemos un nuevo protocolo que tiene esta mirada, pero por supuesto que es perfectible y que se tiene que seguir trabajando. Como me queda muy poco tiempo, me voy a ir a mi... Por favor, a ver, ¿qué tenemos? Más mujeres rectoras en nuestros centros universitarios, pero aún sigue siendo poquitos. Aquí en este igual en nuestra doctora María Luisa, preside, está hablando de la responsable, pero solo son 6 de 15. No hemos tenido ninguna rectora general, ni secretaria general, solo una vicerrectora, tuvimos durante 9 meses, y por eso siempre a otro rector, ¿verdad? Pero hay muchísimo todavía que queda por trabajar, ¿no? Ya tenemos la capacitación dirigida a la comunidad universitaria para la sensibilización, hay cursos que se han diseñado por la Unidad para la Igualdad. Nuestro gran reto es que todos y todas las profesoras académicos participen de estos cursos, porque ese es un movimiento. Y los que hablamos más se refieren a las áreas duras, las ingenierías, que vemos donde más se refieren a estas cuestiones de violencia, pues vale, no vale. En la creación de instrumentos y acciones ya mencionados, tenemos primeros contactos, que es la primera persona responsable de recibir estas situaciones de violencia. ¿Cuál es el reto ahí? Cuidadas a ellas. Porque están sobresaturadas de trabajo, están por puestos que no son definitivos, donde tampoco se reconoce todo el trabajo que hacen, porque a nivel salarial también están muy necesitadas, ¿no? Entonces, tenemos avances, pero todos los avances son retos en sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue, por favor, nos seguimos capacitando. Hace falta contar con el plan de igualdad, porque si no, ¿cómo evaluamos? Quedan desarticuladas todas estas acciones y cómo se evalúa. Se está trabajando en él, pero lo difícil es la conciliación entre los sindicatos académicos y administrativos que tenemos, que es lo que está durando, que no salga ese plan de igualdad. La burocracia encima de los intereses académicos es un shock, ¿no? Necesitamos garantizar la participación paritaria e integración de los centros de gobierno. Las mujeres tenemos que dejar de ser vistas como las amas de llaves académicas, porque eso nos convertimos, ¿no? Y los puestos de decisión siguen estando en manos de necesitamos ir más allá del ranking. A ver, ¿por qué? Porque nosotros fuimos reconocidos en el 2020 o 2020 como una de las mujeres, de las universidades más importantes que trabajan en temas de género. Sí, está bien padrísimo, y a ver, sí hemos avanzado, pero la verdad es que hay muchísimos huecos, y uno de esos muy grandes, que no está la doctora Celia, pero que lo menciona, es que las políticas necesitan ser implementadas de forma horizontal más que vertical, porque ahora se implementa desde arriba, se dice que es lo que se tiene que hacer, pero la comunidad universitaria en general saben que existe, pero ni involucrados están, no saben de qué se trata, no existe esa identidad, ese amor por llevar a cabo las estrategias. Ahorita, lo que alcanzo a ver, estamos en centros universitarios, pero desde mi centro, es que todo se centra en los temáticos, en los que están en Guadalajara, pero hace falta que se involucren los regionales, estamos ¿no? Y es una desigualdad también. Pero bueno, y para ir ya terminando, si quieren darle por favor. Lo que sí es muy rico es la creación de los vínculos que se siguen haciendo a nivel nacional e internacional. Es uno de ellos, esta red súper valiosa, nos ayuda a alimentar y sostenernos en todas las experiencias, y pues hace falta generar igualdad de oportunidades
en términos de acceso a salarios e investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Voy a llamar ahora a Olivia Aguirre, Elsa Patricia Hernández, quienes nos van a presentar la ponencia titulada Avances y retrocesos en la transversalización de la perspectiva de género en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con implementación del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acosamiento virtual. Elsa Patricia Hernández es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAM Xochimilco, maestra en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en actores, política y gobierno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y cultiva la línea de investigación Mujeres, Agencia y Vida Cotidiana, y es fundadora de la maestría en estudios interdisciplinarios de género de la UAAC. Olivia Aguirre Bonilla es profesora investigadora de tiempo completo, también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas. Sus líneas de generación y aplicación de investigación se enfocan al estudio de los derechos humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestra en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Es maestra en Derecho Penal y Judicial por el Instituto de Administración Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Bienvenida, adelante. Bueno, es un gusto muy grande estar con ustedes, con nuestras dos estudiantes y con nuestras compañeras. En el caso de nuestro, lo que queremos es presentarles lo que consideramos nosotras son avances, algunos avances, retrocesos y pendientes que tenemos en esta idea de tener incidencia en la violencia por motivos de género en nuestra institución. Uno de los aspectos que para mí es muy importante decirles es desde donde nosotros hablamos. Nosotros estamos en Ciudad Juárez y estamos en un espacio en el que hay una persistencia de la violencia feminista. Y estamos también en un contexto en el que es indispensable reconocer que nuestras instituciones están dañadas por el sexismo. Y también que esto que vamos a comentar es un pequeño elemento de una situación bastante más compleja, que es la intermedialidad del sistema patriarcal. Cuando aquí se decía ahorita que son cuestiones burocráticas, en realidad estamos hablando de una institucionalidad que es androcéntrica, que es homofóbica, que es racista y que es clasista. Y en esos espacios nos movemos. Entonces, desde esta conceptualización, que además busca una interpretación feminista, es muy importante que reconozcamos que estamos en medio de paradojas políticas, ¿verdad? Impulsando cuestiones de corte institucional, normativo, en las que tenemos avances, pero que también nos sirven como el que queremos hacer ahora con una aproximación sencilla de lo cuantitativo y lo cualitativo de lo que ha sido el funcionamiento de la unidad de género. Es una unidad de género que se crea por un trabajo con un grupo de investigadoras que tiene mucho trabajando. De hecho, la creación de la Universidad de Estudios de Género es muy fascinante. O sea, tener un lugar desde el cual tener la posibilidad de enunciar, ¿verdad?
Y bueno, pues, ha sido un espacio muy rico, y bueno, siguiente cosa era que en una ciudad donde se creía que la universidad era un espacio seguro, había que decir que bueno, ¿ya? Estábamos discutiendo por allá en 2008, 2009, 2011, que fue la universidad era un espacio. Y nosotros dijimos, realmente es un espacio seguro, o es donde termina el continuum de violencia porque transitan nuestras estudiantes desde que salen de su casa hasta que se suben a sus cobates y llegan a la universidad. Entonces, desde ahí, nosotras propusimos, a partir de un diagnóstico muy amplio de corte cuantitativo y cuantitativo, en 2 universidades del Estado, con una mirada feminista, con un diseño colectivo de investigación mixto, bueno, propusimos al final como producto la creación de la unidad de género y el protocolo. El protocolo siempre tuvo una intencionalidad de corte preventivo también. La prevención la veíamos además desde una postulación muy lúdica, ¿verdad? Pensando en otras formas muy creativas de incidencia. Yo escucho mucho hablar de la rehabilitación y yo si veo este sistema, ¿verdad?, de testigos que se ve tan impermeable, yo, bueno, la verdad es que quisiera que hubiera espacio para que todas estuviéramos, o cuando nos ves en la cultura también de paz, ¿verdad? Cuando tratamos este tema. Bueno, en estos avances, pues consideramos que están finalmente la creación de la unidad de género en 2022, luego de que el protocolo se aprueba este mismo año, un protocolo que se empara para la atención, la prevención y la sanción. Voy a pedirle a la doctora Olivia Aguirre que ella les cuente cómo ha sido este proceso en los 8 meses que lleva a implementar, ¿verdad? Y ya han escuchado estas historias antes. Cada una de nuestras universidades tiene su propio proceso y nosotras nos identificamos como efectivas para la incidencia, pero también reconocemos que hay muchas cuestiones que se tendrían que trabajar y hoy nos van a platicar. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Como ya les comentaba la doctora Patti, el protocolo entró en vigor el 16 de junio de 2022 y sin embargo, pues se empezó en cierta medida a consolidar la unidad de género hasta el noviembre del 2022. ¿Y por qué les digo en cierta medida? Porque pues todavía se sigue avanzando, ¿no? No podemos decir que la unidad de género para nada está consolidada, pero pues ya es un avance el que se haya implementado. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos que ha enfrentado, sobre todo la unidad de género? Como ya les comentaba la doctora Patricia, el protocolo trae también esa política institucional de cero tolerancia a la violencia de género, esa política preventiva, se está trabajando aún en esa implementación. Sin embargo, pues todavía hay situaciones que impiden o imposibilitan avanzar de la mejor manera, ¿no? Como por ejemplo, pues solamente ya con una oficina y el problema que pues es latente en todas las universidades es el tema financiero, ¿no? El tema de los recursos. Entonces eso también ha sido pues un obstáculo para que la unidad de género pues realmente pueda avanzar con las quejas que se presentan. Hay resistencia al cambio también, tanto por personal administrativo como personal docente, y a la implementación de este protocolo. La carga de trabajo para el bufete jurídico, bueno, aquí hicimos esto de la carga de trabajo para el bufete jurídico porque actualmente pues, la unidad de género, y si bien cuenta con 3 personas, y que es la encargada de la unidad de género, otra abogada y un asistente, pues se apoyan del bufete jurídico de la UFOCA. Entonces, realmente no tiene personal propio en esa área, ¿no? Tiene más bien personal auxiliar de otras dependencias. La propuesta que nosotros habíamos hecho en el protocolo inicialmente fue que contaran con personal especializado y suficiente. Y bueno, eso hasta ahorita pues no se cuenta adicionalmente, por ejemplo, con abogados que sean de la misma unidad, sino que ellos se apoyan del bufete jurídico. Lo que sí es que se cuenta con una psicóloga, ella sí es nada más adscrita
a la unidad de género que hace peritajes especiales para la unidad de género. No está ahí con ellos en la unidad, pero sí es parte de la atención psicológica. Y bueno, también la falta de sensibilización por parte del personal en perspectiva de género. Sí, además. Otra cosa que nos comentaban también en la unidad de género es que, pues, uno de los retos que se enfrentaron es que no contaban con todos estos formatos, este diseño de formato, por ejemplo, de atención, de inicio de los procedimientos, sobre todo los procedimientos de queja, ¿sí? No tenían esos formatos y tuvieron que elaborar esos formatos que atiendan también a las etapas que se señalan en el procedimiento del protocolo, en el procedimiento sobre todo de sanción. Entonces aquí se dieron a la tarea pues de empezar a trabajar con todos estos formatos que no se tenían. Además, bueno, ya se los comenté, que está con 3 personas en la unidad, que ahorita pues a pesar de que tiene muy poco que empezó a funcionar, pues ya han tenido, ya han recibido quejas y ya han resuelto también algunas de ellas. Además, bueno, nada más, yo no se alcanza a ver muy bien, yo creo que es por la luz, pero les voy a explicar algo importante que creo que tiene nuestro protocolo en relación con el resto de los protocolos. Nosotros hicimos un análisis comparativo con los protocolos que tienen el resto de las universidades y nos dimos cuenta que la mayoría remitían la sanción o el procedimiento de investigación y sanción a otros reglamentos. Es decir, no contaban con su procedimiento, sino que los remitían a otros. Por ejemplo, el reglamento de deberes y responsabilidades de la comunidad universitaria tiene su procedimiento, ¿no? Cuando alguien incurre en alguna de las faltas. Entonces, eso hacían, o al menos eso hacen, o no sé si ya habrán cambiado el resto de los protocolos, que redireccionan el procedimiento de investigación y sanción a otro. Entonces, algo que nos pareció interesante es que debíamos de contar con un procedimiento propio dentro del protocolo que atendiera precisamente, obviamente, el debido proceso y todos los principios inmersos en este. Entonces, en nuestro caso, se lleva una queja a la unidad de género y lo que hace la unidad de género es primero entrevistar, en este caso, a la presunta víctima, se evalúa de manera inmediata si hay que hacer algunas, imponer algunas medidas cautelares o provisionales de protección a la víctima. Posteriormente a que se recibe esta queja, ¿sí? La tercera etapa es la notificación al acusado, que cuenta con 5 días para notificar, una vez que se interpone la queja. Posteriormente, la cuarta etapa, se tiene 5 días para contestar, en este caso para el presunto agresor. En la quinta etapa, que es el desahogo de las pruebas, la unidad de género cuenta con 10 días para desahogar las pruebas y presentar un proyecto de resolución. Al término del desahogo de las pruebas, tiene 5 días la unidad de género para presentar un proyecto. ¿A quién lo presenta? Bueno, lo puede presentar dependiendo de quién, sobre quién recaiga la queja, pero en nuestro caso aquí pusimos que es al Consejo Técnico o a Contraloría General si es contra personal administrativo, si es contra académico o estudiante, pues sería el Consejo Técnico. Posteriormente todavía tenemos otra etapa que es el recurso de revisión. ¿Sí? ¿Sí le pueden dar, por favor? Y el recurso de revisión ya sería cuando el agresor está pues en contra de la resolución y quisiera irse un recurso adicional. ¿Le pueden dar, por favor? Oh, sí. Que sería el recurso de revisión y este se interpone ante el Consejo Universitario, que es la última instancia, la que confirma o en su caso modifica o revoca la resolución, en este caso que haya emitido Consejo Técnico. Esto es súper rapidísimo porque pues tendríamos que entrar a detalle en todo el procedimiento. ¿Y por qué se los comento? Porque bueno, a partir de la entrada en vigor de este protocolo, siguiendo este proceso, sí, adelante. Actualmente tenemos que en el 2022, desde que entró ya en funcionamiento la unidad, se han interpuesto 2 quejas en el 2022 y se interpone una alumna en los 2 casos contra un alumno. Y estas dieron como resultado en la primera un convenio, en la segunda baja temporal del estudiante. En el 2023
tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se fijan, hay interpuestas por persona alumna, contra docente, personal administrativo, contra docente. En la primera, que es alumna contra docente, fue rescisión del contrato del docente. La segunda, que es personal administrativo contra docente, es baja definitiva para el docente. En la tercera, alumna contra docente, se encuentra en la sexta etapa, que es presentación del proyecto de resolución. En la cuarta, que es alumna contra alumno, se encuentra en la quinta etapa de desahogo de prueba. Y en la quinta, alumno, se encuentra finalizada porque no hay competencia ya de la unidad porque el alumno se dio de baja. Posteriormente tenemos otra de alumno contra alumno, no, alumna contra docente, que está finalizada y se canaliza a la autoridad competente. Alumna docente, la última, la séptima, que es desahogo de pruebas. Entonces, ahorita nos encontramos en esta etapa, en estas etapas, y hay 4 reportes donde la unidad de género se declaró que no era competente para conocer de los datos. Y bueno, no se ve ahí muy bien porque está en amarillo, pero ya para concluir, ¿qué desafíos estamos enfrentando actualmente? Pues bueno, el tema de la armonización universitaria es súper importante. La armonización con el protocolo no se encuentra armonizada y eso se tiene que hacer, pues de hecho, a corto plazo, porque nosotros manejamos un procedimiento especial distinto al resto de la legislación. Falta capacitación con perspectiva de género para quienes apoyan a la unidad de género. No se ha implementado el programa de género de la UACJ hacia una universidad libre de violencia, que es el que maneja el protocolo. Y está pendiente también ciertas reformas al protocolo porque pues se han recibido críticas constructivas porque pues como todo, ¿no? O sea, sí podemos seguir abonando para mejorarlo y entonces ahí se han hecho observaciones respecto a la valoración de la prueba dentro del proceso que se maneja actualmente y bueno, se pretende también hacerle ciertas modificaciones y reformas al protocolo. Ha faltado difusión también y ha habido resistencia al cambio por parte de autoridades y profesores. Y otro punto que también hace falta reformar o agregar es incorporar dentro del protocolo a las diversidades y disidencias sexogenéricas que sí están, pero en mayor medida hay que incorporar, ¿no? Y visibilizar la violencia que sufren dentro de la institución estas diversidades y disidencias sexogenéricas. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, voy a llamar a María Rosa Santana, María Rosa Niño, Gutiérrez de Rosalina Arellano. María Rosa Niño. Perdón, Claudia María Ramos Santana. María Rosa Niño. Perdón, tenemos el nombre. Disculpa. Ellos nos van a presentar la ponencia titulada Observatorio de Estudios de Género de Valles de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ellas son ampliamente conocidas aquí en nuestras personas. Después de una breve semblanza, Claudia María Ramos Santana, es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Gestión y Política de la Educación Superior por la misma institución, está en distinto del PRODER, y sus líneas de investigación incluyen procesos psicosociales, educativos y desarrollo humano, arte e interculturalidad, estudios de género y jóvenes, y la doctora María Rosa Niño Gutiérrez, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y doctora en Antropología y Etnología de América por la Universidad Complutense de Madrid, España, y sus líneas de investigación están relacionadas con la identidad étnica y de género, educación y recursos naturales. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias.
Gracias. Antes de que me gane la emoción, porque este es nuestro trabajo estelar, un proyecto de investigación con financiamiento, y ustedes no lo crean, que nos ganamos el año pasado, y voy a dejar a la doctora. Solamente quiero contarles algo a propósito de toda la emoción que nos convoca en este evento. Primero que hace 2 años, el 8 de marzo, días antes del 8 de marzo, llega la doctora María Rosa con toda la grandeza y humildad que la caracteriza a la oficina donde yo me encontraba y me dijo, ¿qué vamos a hacer para el 8 de marzo? Y yo dije, lo que tú digas. Y pues creamos una serie de actividades, proyección de película y demás, y no se nos dio permiso para hacer nada. Entonces, pues ustedes, ay, sí quiero chillar, porque la verdad es que a 2 años que llega la rectora, y abre un comité como recurso para trabajar de eso, y dar la bienvenida a un evento en el que ustedes están, y todo lo que nos comparten, invita a la sociedad a ser parte de, ahí es cuando dices, sí hace la diferencia el género. Y sí hace la diferencia una persona que está capacitada en estos temas. Entonces, antes de que me hables la chilleza, porque ahora les vamos a decir todo lo que este observatorio que concursó con nuestros proyectos y que ganó, gracias a la persistencia que le debemos a la doctora María Rosa. Y también quería destacar a mi querida Lidia, ay, perdón, acá está, porque Lidia fue la que me dijo, sí, sigo trabajando esta línea, ella estaba en Cubanes, y no la ganaron, porque se la dejaron ir, hay que decirlo, unos machines, que es verdad, y sí, sí te lo digo, también ya te lo he dicho, no pasa nada, y bueno, pues esto es lo que vamos a presentar, gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu presencia. Yo he preferido mis compañeras, ¿verdad?, para hablar un poco de la Universidad de Guadalajara. Y quiero señalar que no es lo mismo el contexto urbano en el que está ubicada la Universidad de Guadalajara y el contexto rural en el que nos encontramos. Bueno, yo quiero hacer una pequeña contextualización del lugar donde nosotros nos encontramos ahora. Esta región se denomina de los valles, a ver si se oye, ¿verdad? Se le denomina región de los valles, y bueno, seguramente todos han venido de fuera, han visto que la región es un valle extensísimo, donde hay un monocultivo prácticamente, que es el de la caña, ¿verdad? Aunque se combina esta agricultura con la del maíz, con la del agave. No en vano tenemos el paisaje tequilero, ¿verdad? Que es uno de los motores turísticos que tiene esta zona. También la zona, la región de los valles está compuesta por 12 municipios y podríamos decir que Ameca y Tequila, Ameca es donde nos encontramos y donde se encuentra esta universidad, podríamos decir que son, digamos, los municipios que tienen mayor dinamismo, mayor población, por donde se encuentran, digamos, todas las instituciones financieras, bancarias, de salubridad, educativas, etc. Bien, entonces nos encontramos con esta situación y quiero señalar que a nivel educativo, la región tiene ciertos rezados. Y normalmente, si a nivel nacional el nivel de estudios es de 9 grados, en esta región de los valles es de 8.
Entonces hay una diferencia sustantiva en esta cuestión de edad. Es una zona de exclusión de la población que generalmente toma como destino Estados Unidos, y tenemos que decir un dato bastante negativo, y es que América se encuentra en alerta roja. ¿Qué balance vamos haciendo de esta región? Es una región conservadora y que pues, se encuentra regida por un orden de género, y ese orden de género, ustedes saben cómo se estructura de una forma jerárquica, de subalternidad entre hombres y mujeres. Y esto se observa en todos los lugares, instituciones donde pongamos la mirada, a nivel político, a nivel educativo, a nivel social, etc. Pues esta es un poco, digamos, la situación en la que nos encontramos. Y, por ejemplo, nuestras compañeras pues hablaban un poco de los marcos que se han ido creando en la universidad, pues de alguna manera para evidenciar las situaciones de violencia y para evidenciar la discriminación o las desigualdades. Voy a otra vez a reivindicar la figura de nuestra rectora, María Luisa Batiz, porque fue con ella el año pasado que por primera vez se constituye el protocolo que nosotros tenemos, pues ya saben, para conocer erradicar la violencia, ¿verdad? Y bueno, pues se han hecho otras, muchas más avances, ¿no? De teoría del estudiantado, etcétera. Pero quiero señalar que la universidad de alguna manera va un poco en rezago a todas las cosas que se están incluyendo, lo que se han visto al exponer ustedes en la Universidad de Guadalajara, como, digamos, universidades de metrópolis, ¿no? Entonces tenemos una serie de pasos en ese sentido. Bueno, a partir de nuestros protocolos y de los primeros contactos con dos compañeras, se ha comenzado a conocer cuál es la situación que acontece en los barrios. Y bueno, no se la voy a contar ampliamente, porque es prácticamente la misma que estamos viendo en todos los contextos, en Querétaro, en Chiapas, donde quiera que sea, se vive en el mismo contexto. Pero vemos que en el estudiantado hay digamos, unas ganas de saber, unas ganas también de ir denunciando ciertas situaciones que ya molestan y que tienen que ver especialmente con acosos y con hostigamientos, ya sea de pares o entre profesores, maestros que consideran que los cuerpos de las estudiantes o de las profesoras pues son de ellos, ¿verdad? Entonces, es algo, una de las cuestiones que vemos que se animan a hacer las primeras denuncias, aunque realmente pues tenemos que seguir afianzando que sí podemos ayudar en todos estos conceptos de violencia sexual. Bueno, una de las cosas que comenzamos a observar es que independientemente de todos los marcos que ya tenemos y los protocolos que ya primeros contactos, de teoría, etcétera, un grupo de profesoras, entre ellas Claudia y varias otras personas, comenzamos a pensar que sería interesante contar con un observatorio a través del cual nos fueran poco a poco informando, ¿verdad?, de las situaciones que acontecen en la universidad e ibas trabajando, etc. Y en este sentido, consideramos que contábamos con los recursos
humanos, materiales y de voluntad suficiente para asegurar un desarrollo exitoso del conocimiento que se persigue. Y también tenemos el manifiesto deseo de generar dinámicas tecnológicas de giro social basado en el rechazo a la violencia, la disminución de las desigualdades y en la inclusión o la resolución pacífica de conflictos. Bueno, nuestros objetivos básicamente son varios y los voy a leer porque a lo mejor me extiendo demasiado en ellos, voy a ser específica. Entonces, nuestros objetivos desde el observatorio serían que consideramos que este observatorio es una herramienta para identificar e interpretar la violencia estructural, generar debates y prevenir los diversos modos en que se presenta la agresión, la exclusión u otras formas de violencia, los actores implicados, que es algo muy importante, las percepciones y actitudes de los elementos humanos que conforman la universidad. Este sería uno de nuestros primeros objetivos, aunque hay otros dos que creemos que son también básicos, muy importantes, como es el de transformar la vida académica y convivencial de modo inclusivo y participativo desde los criterios de fomento de la igualdad y el respeto. El respeto mutuo entre todos. Y permear al resto de la sociedad ejemplos y metodologías de buenas prácticas que alimenten la resistencia a la anomia social. Bueno, una de las cosas que también el observatorio pretende realizar es programar con periodicidad anual reuniones formativas e informativas para la dirección ejecutiva y sobre todo pues para mejorar en la parte administrativa y gestora de esta universidad todo el ambiente que se propicia en ella. Otra de las labores que ya hemos comenzado a realizar es la revisión en imagen para proponer imagen y sobre todo revisar gramática e imagen y proponer cambios y soluciones en los documentos internos y externos de la Universidad de Guadalajara. Porque, por ejemplo, nos encontramos como en muchos formatos se habla de director cuando es directora, o es decir, siempre se cambia, ¿verdad? Necesitamos una inclusión y necesitamos que el lenguaje se vuelva pues, más diferente. Otra de las cosas que, bueno, entonces tenemos que la necesidad de cuidar la expresión lingüística y de la imagen, y esta es una de las vías que creemos de corrección más inmediatas y efectivas, que además permiten la reflexión sobre las formas implícitas de esta violencia cultural en la que nos encontramos. Bueno, otro de nuestros propósitos, también que ya hemos iniciado, es la edición de documentos operativos y de divulgación, de publicaciones periódicas, radio, tenemos un programa de radio, seminarios, en donde tratamos una multiplicidad de temas de género y que la verdad está teniendo una importante audiencia y una importante repercusión en toda la universidad, todo el centro universitario. Y bueno, una de las cosas que estamos observando es que si bien nuestra andadura es muy corta porque inició el año pasado hacia julio, es una andadura corta, solamente pensamos desde hace un año trabajando, pues creemos que hemos tenido algunos avances significativos. Hablando de universidades, como hemos estado viendo en estos días, exposiciones, ¿verdad?, de la UAM, de Chapingo, de ANAM, etcétera, pues estamos en mantillas todavía. Pero en nuestra, digamos, intención, y especialmente nuestro
pues sobre todo nos invade la necesidad de trabajar con la comunidad universitaria, estamos impulsando un montón de cosas. Y entre otras, lo que estamos tratando también es de crear redes que nos sirvan de acompañamiento y especialmente considerar las experiencias de otras instituciones, de otras CIES, ¿verdad? Que nos sirvan pues un poco para esta andadura que hemos iniciado y que necesitamos un poco ese apoyo para continuar. Ya hemos comentado esto también. Estamos formando red por CISEA, y bueno, y esperamos seguir estableciendo con otros como la UAM, etcétera, para pues hacer un trabajo mucho más seguro y especialmente avanzar pues, en estas situaciones en las que queremos, digamos, pues ya terminar, ¿verdad? Toda esta violencia, todas las modalidades y tipos que nos encontramos en la violencia. Y bueno, pues este es el proyecto del observatorio y bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia y María Rosa, y a todo el equipo que está detrás de este trabajo. Quiero, pues, preguntar, ¿no? Faltaría una ponencia que ayer la Celia, yo que no iba a asistir, pero pensé que se conectaría y parece que. Pero bueno, vamos a pasar ahora pues a la sesión de preguntas y respuestas y al diálogo, ¿no? Yo creo que aquí se han presentado varios trabajos pues que son afines porque han trabajado de manera ardua en la creación de unidades de atención, en la elaboración de protocolos, en abrir estos espacios, ¿verdad?, en las distintas universidades y en implementar distintos talleres, capacitaciones, y pues el estar justamente viendo todos los retos, las carencias, las resistencias, pero también creo que los logros. Y a la luz de estos comentarios, a mí me gustaría preguntarles a las ponentes, eh, ¿cuáles serían los retos más apremiantes justamente a la luz de los avances que ustedes han logrado en sus universidades? Porque si bien, como dicen, y me parece que esto ha resaltado en todo el encuentro, pues las problemáticas son muy semejantes, hay mucha similitud, pero también, como nos decía María Rosa, hay sus especificidades. Pero también creo que es un buen momento para reconocer el avance y yo no sé si nos pudieran compartir cuáles serían los retos más apremiantes a la luz de estos avances que existen en sus universidades y quizá también nombrar cuáles serían las necesidades que existen en sus universidades que potencialmente la red pudiera ser una fuente de recursos a partir de la cual se pudiera avanzar en materia de los protocolos, del trabajo que se hace en universidades. No sé si alguien quisiera comentar y si alguien tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta que se puede. Tengo una pregunta que creo que tiene que ver con los retos de los museos. ¿Y cuál es el papel de los sindicatos? Algunos de ustedes hablaron justamente de los sindicatos. Me gustaría saberlo porque son universidades de varias partes en el compromiso para erradicar la violencia de género, las instituciones de los pacientes. Gracias. Bueno, pues para también ser breve, pero creo que voy a hablar yo por parte y ahorita le cedo la voz
compañera también, pero yo voy a hablar por parte también de la red que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es de donde vengo yo, y creo que uno de los principales retos que ahorita estamos teniendo es que esos protocolos y que los trabajos me estuvieron recordando mucho a las situaciones que creo que son similares en todas. Estos protocolos que ha implementado la universidad no bajan correctamente porque hay una situación faltante que es la sensibilización inicial para estos protocolos, porque justamente en esta estructura es como el conocer la normativa, pero el no saber ni siquiera por qué se está aplicando y que, por ejemplo, muchas de las chicas que llevan denuncias, profesoras que llevan denuncias, tampoco encuentran como esta ruta de ¿y qué va a pasar conmigo? O sea, se va a seguir este protocolo, se va a seguir la legislación universitaria, pero después, como lo decían en los otros trabajos, bueno, de tu caso fue derivado a la instancia correspondiente. ¿Y cuál es la instancia correspondiente? ¿Y quién me va a atender? Y después de eso, ¿cómo voy a saber que estoy segura? Porque bien, puede ser tanto que al demandado se le rescinde el contrato o si es alumno se le expulse de la universidad, pero luego él sigue ahí o qué pasa, ¿no? En el caso de los sindicatos, creo que también va una situación allí importante de insertarles la perspectiva de género, la sensibilización y esa normativa que también deben ellos seguir porque todavía se rige como por la línea principal que es, pues si el profesor es sindicalizado tiene derechos laborales, pues no se le puede hacer más que una sanción, ¿no? A menos que haya una situación muy fuerte y ese muy fuerte que es, ¿no? Que amerita que se le rescinda un contrato o cuestiones de ese tipo. Entonces, ahí creo que un reto importante es que iniciemos por la sensibilización. Ya en el trabajo que estamos haciendo con la red, estamos tratando de llevar talleres, conferencias, cosas iniciales que les sirvan, pero también a toda la comunidad universitaria, ¿no? Los administrativos, directivos, los docentes, los alumnos, etcétera, para que haya poco a poquito esta conciencia sobre qué está pasando con la violencia de género y por qué no debe ser normalizada. Entonces, ahí tenemos un reto principal que considero es cualitativo para entonces poder impactar posteriormente de forma cuantitativa. Gracias. Aunado un poquito a lo que comenta mi compañera, también me parece importante reconocer que las carreras que están estereotipadas como masculinas, ingenierías principalmente, viven una resistencia a los temas de género muchísimo más fuerte que lo que se viven en algunas otras carreras como ciencias sociales e incluso algunas áreas de la salud. Entonces también algo que es importante reconocer es que no estamos en un piso parejo y es un error a veces tomar en cuenta que todos estamos como en el mismo punto y entonces arrancar. Algo que hace bastante falta es crear diagnósticos y un presupuesto asignado para crearlos, porque si no, al final de cuentas, lo que seguimos, me parece, es replicando una sobrecarga de trabajo en quienes están sumando estas redes, en quienes buscan hacer los cambios y en quienes básicamente no solamente están acuerpando a las usuarias, a las víctimas, sino que también muchas veces pueden quedar en alguna situación de vulnerabilidad. Una de las propuestas que también hacemos desde la sociedad civil es que a las profesoras académicas que están dentro de los espacios universitarios que hacen este tipo de redes también se les puedan considerar activistas. ¿Por qué? Porque considerando que las violencias no solamente se viven dentro de los espacios universitarios, no sabemos en qué momento también esto puede poner en riesgo su seguridad y muchas veces las leyes, sobre todo en cuestión de derechos humanos, de activistas, de periodistas, las dejan fuera porque dicen ellos no entran dentro de esta figura. También reconocer que la violencia no necesariamente la va a ejercer en su máxima expresión el rector, sino que puede ser incluso un propio alumno que está en alguna posición de resistencia, de violencia por la denuncia, y que esto también debe de implicar sus respectivas medidas para quienes están acuerpando a las víctimas y quienes son muchas veces a las que dejamos en el olvido. Y algo que también es importante es crear redes interinstitucionales, porque justamente hablando de esta sobrecarga que se genera para quienes crean estas redes, pues que también se puedan ir apoyando y creando estos vínculos de comunicación con organizaciones de la sociedad civil que llevan su tiempo especializándose en el tema y que a veces van a contar con algunos recursos que ellas no, o que incluso en cuestiones de tiempo
pero también para dar los acompañamientos psicológicos y no solamente jurídicos, que es a veces donde muchas veces encontramos estas trabas, y que bueno, al final de esto pues también depende mucho de la voluntad política de quienes estén ahí. Entonces creo que eso también es uno de los grandes retos, y me gustaría, aprovechando el micrófono, preguntar a las compañeras de la Universidad de Juárez, si, si en algún momento ustedes que nos presentan como este estatus de cada una de las jefas, ustedes identifican, por ejemplo, si hay algún perfil en específico de alguna carrera o de algún instituto donde se tengan más quejas. Porque creo que a veces nos hace falta que también tener algunos datos agregados para poder identificar en qué piso está cada uno de los espacios universitarios. Gracias. Una pregunta que tiene que ver también con los comentarios sobre cuáles serían los retos y cómo las respondrían que contribuyen. Bueno, yo diría que en el caso de nuestra universidad, no quiero hablar de las demás, es muy claro que la institución se ha visto forzada a abrirse a nuestra existencia. Y que de alguna forma las académicas estamos haciendo un trabajo a la universidad que es indispensable ahora, porque contribuye a sus sindicatos. Entonces, los apoyos que tenemos tienen que ver con esta necesidad de la universidad de cumplir con esos indicados. Pero ¿qué está pasando? Y es la parte que debería enojarnos mucho. Está pasando que cuando se crean esas instituciones, nos permiten avanzar, ¿no? Y trabajar. En el caso de nosotros trabajamos de la mano con el abogado general y con un equipo que pusieron a nuestra disposición en un verano para que trabajáramos juntas con el equipo de la universidad. Quiere decir que logramos que se lo apropiaran. Pero entonces cuando ya la política se implementa, vemos que no hay presupuesto. Que ya sabemos que ocurría con otras instancias. La universidad no es un mundo aparte, es parte de esto. Y tenemos que nombrarlo, o sea, nuestras instituciones siguen siendo completamente paternales. Entonces, estamos participando, o a veces hay esa sensación de que participan en un juego un poco perverso, pero que no se respeta luego, por ejemplo, a nuestros estudiantes que están en los institutos municipales, que en algunas ocasiones no reciben el salario que requieren o el respeto que requieren. Tenemos nosotros ahorita un instituto municipal que está funcionando bien por las características de liderazgo que hay ahí. Pero bueno, entonces ve uno esto, o sea, cómo se incorpora nuestro actuar, que es un actuar comprometido y experto, a este tipo de políticas, pero que luego tienen estos efectos, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ver lo que sí hemos logrado. Por ejemplo, en el caso de la UACJ, tenemos muchos casos paradigmáticos, ¿verdad? Tenemos casos paradigmáticos y algunos no se resolvieron de ninguna forma. Entonces, con este protocolo, esta cosa en la que nos metimos a trabajar mucho tiempo, un profesor que además aplicaba una forma muy sutil de abuso, que es el extractivismo epistémico, y ahorita está teniendo que rendir cuentas. Ya ha pasado por un proceso, y cuando nosotros preguntamos a la encargada de la unidad de género, ¿sirvió el protocolo? Sí. Entonces, por primera vez, no hay una acción discrecional. No sabemos qué va a pasar el próximo año, pero podemos decir ahora que hay casos. Y también nuestras estudiantes necesitan que haya casos donde digan, porque todo el proceso ya estaban preguntándose en qué momento iba a frenarse el proceso. Entonces, que ellas tengan un caso que sí se resuelva, y un caso además, eso sí, como dice una de las compañeras, un caso muy fuerte, además se vuelve mediático por la acción de las mismas estudiantes. Entonces, bueno, esos son como los avances que vemos, pero definitivamente no podemos negar, por ejemplo, que ahorita que bajo las escaleras aquí, voy al baño y habemos una fila como había 5 chicas en fila y el baño de los hombres está casi siempre vacío. Y les pregunto yo qué ocurre. Me dicen que porque se acaba de abrir la carrera de ingeniería y la población aumenta mucho. Y les decía yo, ¿y qué les parecería un baño de estos inclusivos donde está la línea de baños y para que entre hombres y mujeres? Y así, ay, que de verdad que es muy difícil. Dice, ¿qué tan segura nos sentirían?
Y me imagino que ocurre con los estudiantes, ¿verdad? Con aquellos que no se identifican con alguna de estas dos opciones, ¿no? La faldita y el pantalón, que están ahí en nuestros baños. Entonces, esas son las cosas que resulta muy problemático imaginarse cómo cambiar. La sensibilización, ¿qué significa eso? Estas son prácticas tremendamente rezadas. Ayer, ya voy a cerrar con eso. Me llamó mucho la atención la presentación de la colega Karina de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que ella hablaba de los Galindo Boys. Y es un tema muy interesante de redes y maestros que son machistas y que han sido profesores sistemáticos que van formando a los galindos. El galindo mayor forma a los galindos boys y luego ya los galindos babies. Y entonces dice uno, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Para qué? Creo que puede ser muy útil la red y así ha sido, para que profundicemos en estas discusiones, para que ubiquemos de qué manera nosotros estamos situadas dentro de las universidades y para que podamos también decirle a nuestras universidades que basta de desinhibición, o sea, primero respétenos, ¿verdad? Se valen de nuestro trabajo para sus indicadores, que tenemos instancias sin recursos, eso no es suficiente. Bueno, sí, pues, sí. Muchas gracias. Qué gusto compartir estas experiencias. Estas experiencias porque nos llenan de entusiasmo, también vamos anotando tareas pendientes. ¿Qué logros tenemos como universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro? Nuestro programa de igualdad que acaba de pasar ahora en enero del 2023 al Consejo Universitario, ya pasó por los 16 consejos académicos de cada una de las 3 facultades, instituciones académicas, ya pasó por la Escuela de Bachilleres, estamos en la comisión jurídica para que finalmente se institucionalice y pueda ser publicado en la Gaceta y entonces podamos hacer un seguimiento puntual y podamos también hacer exigibles y vinculantes esas obligaciones que los universitarios tenemos y que hoy en día, tal cual como me parece que es el escenario común de las universidades, estamos sobre un piso donde respondemos a la buena voluntad de las rectorías. Tenemos la fortuna en la Universidad Autónoma de Querétaro contar con el liderazgo de una rectora y me parece que esto ha marcado la diferencia. Tenemos también como grandes logros, este año instituimos para conocimiento de toda la comunidad universitaria del Consejo Universitario una ruta de atención para violencias grupales. Instituimos también una ruta de atención que ahorita está ya pasando los consejos académicos de las instituciones académicas y está en comisión jurídica. Estamos alineando procedimientos con la Dirección de Recursos Humanos, con la Dirección de Servicios Escolares, para el reconocimiento de la identidad, de la identidad y también para el reconocimiento, por ejemplo, de procedimientos de notificaciones de nombre. También estamos desde el 2021 operando el Comité de Igualdad de Género, hasta antes del paro de la universidad duró casi un mes, donde las estudiantes dijeron necesitamos atención. Este comité universitario no tenía actas, ya están las actas, llevamos 5 sesiones, nos reunimos al menos 3 veces al año, estamos en la 5ª sesión ordinaria, tenemos también como temas efectivos el tema de los cuidados en la universidad. Se acaba de instituir el comité de cuidados, formulamos a petición de datos y familias extraordinarias un procedimiento de microseguridad, un procedimiento que nos hizo muy orgullosos en la universidad porque logramos de manera conjunta con la Dirección de Igualdad de Género convocar a la coordinación de la maestría de la Facultad de Derecho para que lanzáramos la convocatoria de manera colectiva y ya se presentó este amicus curiae con el tema de cuidado, que tenemos que modificar el convenio 156 de la UT. Tenemos también, en ese sentido, queremos instrumentar la Universidad Autónoma de Querétaro, la celebración del Día de Cuidado, que acaba de ser declarado el 24 de julio de este año. Queremos impulsarlo en ese tema. Tenemos también desde la red el tema de
pensar en aquella estrategia que nos permita abordar el tema de los suicidios, porque son temas que nos ocupan, el tema de los laborarios en algunas facultades. Tenemos también baños inclusivos, no en todos los espacios, pero es un proyecto que se ha ido trabajando de manera constante con el tema de del Comité de Igualdad de Género. Estamos próximos a construir con el compromiso de la construcción de los indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permitan hacer una evaluación seria respecto de los trabajos. Encontramos que los diagnósticos que se tienen en la universidad no nos permitían usar los datos, entonces estamos haciendo las gestiones necesarias para poder implementar un diagnóstico institucional que la idea es que lo podamos aplicar. Para ello hemos procurado otras áreas, aparte de la Dirección de Igualdad de Género. Estamos trabajando también con el tema de los sindicatos, efectivamente. Ya se intentaron participar también como convocantes en este tema de cuidados. Hay mucho que hacer. La democracia dentro de la propia universidad hoy en día se ejerce a través de dos comunidades importantísimas, la de docentes y la de alumnos. Todavía es un tema pendiente, me parece, que no se vista mucho, que es que los administrativos, que tienen importantes en la comunidad universitaria, participen en el ejercicio de las decisiones democráticas de la misma. Tenemos también que hacer de transparentar el tema de la Dirección de Igualdad. Hoy en día uno consulta la página de la red de LIC, por ejemplo, y vemos que no solamente en la universidad, sino en otros espacios donde tenemos organigramas claras que delimiten las funciones. Está el proceso de reforma del estatuto y parece que hay una gran resistencia de reconocer las facultades y funciones. Tenemos también ahorita a celebrarse los próximos consejos, perdón, la próxima comisión especial de la Comisión Jurídica, que es una comisión del Consejo Universitario, que es el máximo órgano, el mandato de la modificación de los lineamientos de operación del propio Comité de Igualdad, el propio Comité de Igualdad que ya está funcionando con las ahora coordinaciones de género de cada función académica. Hasta antes del paro eran unidades de género, después del paro universitario son coordinaciones. Una de las exigencias es incluir la participación de los alumnos en dicho comité. Esto prevé una serie de dificultades, como los dependientes de educación. Sabemos que cada facultad, y más en la universidad que tenemos presencia en todos los municipios, hoy podemos afirmar eso, es cómo nos involucramos respondiendo a cada necesidad de cada campus en particular, porque a propósito, por ejemplo, de las distintas tipologías en términos de facultades disciplinarias y sancionatorias, sabemos, por ejemplo, que los procesos por conductas irregulares son distintos los que ocurren en las facultades de Derecho, por ejemplo, donde muchas de las veces, desgraciadamente, nuestros alumnos son señalados por temas de violencia de género. Hay otros espacios, otras facultades, por ejemplo, que tienen que ver mucho de la salud, donde lo que tenemos son falsificaciones de documentos, falsifican los certificados médicos porque no pueden asistir a las prácticas, se acaba siendo un tema recurrente. Hay otros espacios donde tenemos, por ejemplo, un tema de plagio, y así cómo podemos responder, por ejemplo, a todas estas tipologías y a esas singularidades que componen esa pluralidad que es la propia universidad. Sabemos también que uno de los grandes aspectos que queremos efectivamente avanzar tiene que ver con la revisión de los presupuestos públicos e impulsar que esos presupuestos públicos efectivamente cumplan estos mandatos constitucionales que tienen que ver con la asignación de presupuestos de género. ¿Sí? Creo que también otro de los temas pendientes que tendríamos que estar pensando, no sé tanto a mediano, pero que tan a mediano plazo, pero tiene que ver, por ejemplo, con la violencia política, cuando hablamos de comicios electorales dentro de las universidades.
hay muchísimas tareas pendientes, yo creo, pero interesante es cómo hacemos para ir mejorando. Yo creo que el tema de las redes efectivamente nos fortalece porque podemos tener parámetros corporativos y es interesante cuando uno está buscando incidir en estos temas, ahora con la reforma del estatuto, cómo hacemos para pensar en tribunales que escapen a estos modelos tradicionales. Lo que vemos es que en realidad no están funcionando, ¿sí? Buscar criterios más allá de las meritocracias, ¿sí? ¿Cómo hacemos para abolir precisamente estos mandatos ofertables? ¿Cómo hacemos para considerar, por ejemplo, el tema de los cuidados, el tema de nuestras propias estudiantes, cuando no pueden ser consideradas, por ejemplo, por la comunidad docente por temas de licencias de embarazo? Y tenemos una guardería universitaria, tenemos varios programas de cuidados, pero aún así son como los grandes retos que sabemos que no son temas que van a ser nosotros, como ya han dicho las compañeras, de la noche a la mañana, pero creo que es como dicen el prólogo de Ricardo Pizarello, ¿no? Cuando cita el poema de este poema va a señalar que el deporte es fuerte no porque tenga frío, sino porque sabe que está próximo a terminar. Me parece que mucho de nuestro que hacer como parte de las instituciones o en este engranaje es pensar en mecanismos que garanticen los derechos para todas y para todos también. Gracias. Perdón, sí, en relación a que si hemos identificado algún patrón o de qué institutos son, pues la verdad es que por el tema de la confidencialidad y la cuestión de la privacidad, pues no son datos que nos hayan dado. Sin embargo, considero que si a través del portal de transparencia se realiza esa pregunta, pues sí nos podrían dar esa información, porque ahí nada más queríamos saber de qué institutos son, ¿no? Entonces sí sería eso. Bueno, pues ha sido un gusto escucharles. La verdad es que sí tenemos muchas coincidencias, lo que estamos viviendo en diferentes universidades, pero creo también que tenemos sustanciales diferencias, ¿no? Y me parece que eso es bien importante compartir estas experiencias para ir visibilizando eso. Por ejemplo, acá en la Autónoma de San Luis Potosí hicimos el año pasado el diagnóstico y no nos centramos únicamente en cuestiones de género, lo contemplamos más desde una perspectiva seccional. Y con eso pudimos dar cuenta de que hay otras cuestiones que de repente estamos dejando de atender y pueden tener el mismo peso, o yo me atrevería a decir hasta más, ¿no? Por ejemplo, el clasismo dentro de las universidades públicas. No sé cómo se comporta en otras universidades, pero la Autónoma de San Luis Potosí es sumamente desigual, particularmente ciertas carreras. Otra de las cuestiones tiene que ver con el racismo. También eso es algo que no habíamos contemplado tanto y que ahorita que estamos elaborando el programa, hemos decidido que tenemos que incluirlo necesariamente porque también pone en desventaja muy particular a ciertos actores dentro de la universidad y la discapacidad. Me parece que también, y ya más recientemente hemos también incorporado temas que tienen que ver con la comunidad LGBT y más, pero sí me parece que hay cuestiones que tendríamos que estar problematizando y también quisiera preguntarles de qué manera han participado las colectivas estudiantiles feministas dentro de sus unidades, cómo se vinculan, si han tenido una participación activa en la construcción de los protocolos, si tienen alguna función en el seguimiento de esos protocolos, porque considero que esa ha sido una acción fundamental o trascendental que hemos tenido en el último protocolo, porque la Autónoma de San Luis Potosí ya lleva como 4 versiones del protocolo,
Y en esta última, justo, incorporaron a las colectivas feministas y salió algo muy distinto, ¿no? Pero aparte también nos hemos sentido mucho más acuerpadas, y aunque sí hay quejas de los colectivos porque hablan de continuar la simulación y es totalmente entendible su postura, de alguna manera se siente parte del ejercicio de estar monitoreando las acciones que se llevan a cabo, participaron en la elaboración del diagnóstico, participan en las mesas que se hacen para dar seguimiento a las acciones. Me gustaría, si es que en sus universidades participan las colectivas feministas estudiantiles, que me platicaran cómo ha sido, cómo las incorporaron y en qué acciones se vinculan ellas. No sé si alguien me quiera comentar al respecto. No te Hay una... El paro universitario o los paros universitarios modifican, movilizan el estado de cosas. Reconocemos que hay participación, la participación estudiantil tiene un rasgo singular distinto al de la comunidad académica. Mientras las comunidades académicas van generando un sentido de pertenencia y de permanencia, los atractivos políticos de las comunidades se parecen con movimientos activos muchas de las veces que responden a determinadas situaciones. Es cierto, la defensa de los derechos humanos no podemos pensar en la perspectiva de género como delimitada, vinculada de lo que es esto que el tipo de los organismos, el propio de defensa Miguel Augusto Juárez venía señalando, ¿no? La defensa tiene que ser también política. Me parece que han abanderado mucho eso desde la Dirección de Igualdad, una de las coordinaciones que impulsa su trabajo de gestión de redes, que fue una comunicación importante durante el paro. Está acompañada la maestra Maguilín, que es la coordinadora de la Unidad de Gestión de Violencia de Género, es un protocolo que se está realizando cada un año. Me parece que también hay un esfuerzo importante de lanzar estas convocatorias que involucran la participación de la comunidad académica, docente y estudiantil. Y creo que la participación va siendo por estos grados o por estos rasgos que hacen a la participación estudiantil, que no es permanente, que es transitoria, que es consistente, que es reactiva, ¿sí? Y que es muy temporal, me parece también a la vida de la propia comunidad estudiantil, ¿no? En el momento en que se titula o regresa, deja de haber esta vinculación, creo que está germinando esa semilla de la participación ciudadana, y me parece que está floreciendo en poner el énfasis en estas demandas que ya nosotros estamos proponiendo desde la academia, desde el propio quehacer que al servicio de la universidad prestamos, sino también precisamente nos permite ponerlo con el tema de política pública, esos pasos estudiantiles que ahora nos permite política para la administración de los lineamientos del Comité de Igualdad de Género, es decir, necesitamos que incluyan a los estudiantes. Y es curioso cómo estas propuestas efectivamente exhiben. Cuando uno revisa la propuesta que se pasa para la propuesta para la creación de los lineamientos del comité, estos son vienen de un acto rectorial, ¿sí? de las potestades de la rectoría, pero en el momento que se le pasa, lo que encontramos es un libro que se suprimió toda la parte que tenía que ver con los estudiantes. Sí, el paro es lo que nos posibilita volver a colocar el tema y además ya no solamente se lo coloca una área específica de la universidad, que es Dirección de Igualdad de Investigación, sino también se está poniendo como una respuesta hoy a las exigencias de colectivos feministas de estudiantes, pero también de esas voces de la sociedad civil. Es un imperativo ético,
jurídico que esté contexto donde efectivamente estamos integrando la presencia de aquí, de toda la comunidad. Toda la comunidad no se justifica si pensamos la presencia de Figueres. Entonces es una apuesta por proteger otra vez de legitimidad y de legalidad, que es lo que hace que nuestras normas no sean ese espacio como de letra muerta y caigamos en esta una tendencia inicial cuando no se trabaja, tiene que ver con los procesos de segregación. Les voy a pedir si podemos ser breves. Tenemos que concluyendo la mesa porque hay un par de eventos ahí todavía. Sí, de forma rápida, en nuestra universidad, el don de eventos es sencillo. Nuestras estudiantes en las colectivas no, depende de dónde estén, son de algunas instituciones. Los regionales, en el particular, no, están fuera de la universidad. Dentro para el trabajo de los protocolos hubo mesas y se incorporaron a las tecnologías y se ahí sí hay una diversidad. Respecto a los sindicatos es igual, los sindicatos de académicas, hay un grupo que ha trabajado en temas de género, pero que no conoce por la división, donde está. Somos una universidad grande, enorme, somos un propio mundo en cada centro universitario y eso es súper sobre las colectivas. Las colectivas en Ciudad Juárez son efectivamente y muchas de las dirigentes son exalumnos. Entonces tenemos un nexo muy cercano con ellas, hay una cuestión de reciprocidad y de intercambio, pero le tienen a la institución mucho. Ellos, de hecho, se pronuncian como anti-institucionales. Los nuevos liderazgos están construyendo. Entonces, la participación que yo como estudiante y algunas de ellas que participan en la actividad, yo creo que eso sería indispensable, pero también la asistencia de ellas a participar en esto, seguramente lo ven en un protocolo. Entonces, lo que hemos estado pensando es que cumpliéndose el año de la implementación del protocolo vamos a tener un proceso participativo en el que se incluya a la población en general, ya se ha hecho en otras universidades, no solo con la comunidad universitaria. Las autoridades universitarias nos gustan el proceso de consulta abierta. Entonces vamos a ver en qué termina. Y, por ejemplo, en el caso particular de la comunidad LGTBIQ y más, se requiere mucho su presencia para que este protocolo también se lo apruebe. Entonces, bueno, sí son cosas importantísimas, pero que no son del interés de las autoridades, tendríamos pues estos movimientos de todos los espacios, y nuestro vínculo con las colectivas es desde otras formas. Ok, bueno, pues muchas gracias a todas, todos, por su valiosas reflexiones y el intercambio que creo que siempre es muy productivo saber qué está pasando en cada lado. Y me parece que es muy importante el trabajo que están haciendo en sus propias universidades. La verdad es que las felicito porque es un problema social que tampoco se ve desde afuera mucho, ¿verdad? Y que este encuentro, bueno, uno más de los encuentros muestra la visibilidad de un montón de problemas que existen, pero afortunadamente hay gente sensible que está frente pues, de esto que son ustedes. Así que muchas felicidades a todas, todos los que están aquí haciendo que este mundo sea mejor. Y el espacio universitario, que ayer escuchaba una ponencia que se vive como este espacio progresista, ¿no? También tiene sus cosas que hay que transformar. Y bueno, le cedo la palabra a Lupita, que quiere hacer un comentario final, y con esto concluyo. Gracias. Bueno, más que un comentario, nada más una felicitación a todas. Como estuvieron tan buenas las ponencias, tenemos unos regalitos aquí que les vamos a dar. Y sí voy a hacer, no sé, voy a aprender, claro,
a hacer comercial, ¿no? Estamos pensando hacer al menos un libro si no es que de este encuentro solamente, pero sí que tenga que ver con todos los encuentros. Es un cierre, es el 7, se hizo aquí en Cuballes, tenemos las posibilidades, como dijeron la rectora, que ha tenido mucha sensibilidad política, eso es muy, muy importante, la verdad. Y bueno, nada más esto último es una invitación, les va a llegar por ahí la invitación en los tiempos y todo, y sería súper bueno que esta mesa tuviera al menos uno, dos o tres, no sé, los que sean antiguos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas, principalmente a Adriana que estuvo moderando la mesa. Gracias. Bueno, los invitamos al evento especial, que es la presentación de la página web de la Red contra la Violencia de Género en las IES, Reconstruir, que será en el Auditorio Cita a la 1 de la tarde, y a la 1:30 será la clausura de este encuentro. Muchas gracias y felicidades. Chicas, pasen por su regalo. Pasamos por nuestro regalo. Muchas gracias. Ya terminó la llamada, ¿verdad? Ya, por favor, Ok, gracias.